La consciencia es uno de los parámetros mentales que más importancia se le están dando en los últimos años, sobre todo por los resultados de los estudios que se están realizando sobre ella. Vivimos en una paradoja, que se conoce como la paradoja de control percibido. Percibimos que controlamos muchas de las acciones que realizamos, incluso que controlamos nuestra vida, pero esto simplemente es una percepción. Realmente detrás de ello no hay una realidad. Esto hace que cometamos errores constantemente, errores que están por debajo de nuestro umbral de competencia, errores que normalmente no deberíamos de cometer. Hay dos disciplinas que se encargan del estudio de la consciencia. Uno en el ámbito laboral, profesional, que es la psicología organizacional, que entre otras cosas estudia el análisis del error, y el otro es la psicología positiva, que estudia la percepción de bienestar de las personas. Las dos han encontrado que el factor X, el factor que hay detrás de los errores y el factor que hay detrás de la percepción de bienestar, es la consciencia. La forma de trabajar la consciencia, de entrenar y potenciar la consciencia, en las dos se ha encontrado que es el mismo, es el autoconocimiento, hacer que la persona se conozca mucho mejor, hacer que la persona gestione mucho mejor dos parámetros. El primero son sus procesos mentales. Conocer los parámetros mentales ayuda a gestionarlos de una forma mucho más eficiente. El segundo es nuestras limitaciones. Conocer nuestras limitaciones hace que percibamos mucho mejor los momentos en los que nuestras limitaciones pueden hacernos caer en un error. Y esto nos permite comprender y entender mucho mejor la situación. Para ello, vamos a ver dos estudios que nos pueden enseñar mucho mejor qué es la consciencia y cómo entender la consciencia desde un parámetro práctico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aviones cambian. Cambian tanto que pasan de tener hélices a tener reactores. De hecho, ya los reactores ya se generan en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente cuando estos aviones nuevos, los aviones a reacción, tienen una gran incidencia es en la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea, los aviones que utiliza el ejército americano son aviones a reacción. Estos aviones a reacción hacen que los pilotos tengan menos tiempo de reacción, menos tiempo para poder gestionar las situaciones de combate aéreo. Y hay un teniente coronel que en la guerra de Corea que evalúa todas estas situaciones y genera lo que él llama el factor ACE. El factor ACE es el factor que está relacionado con la pérdida de la consciencia. Dice que hay un factor que está directamente relacionado en la consciencia y que este factor es el que permite ejecutar de forma eficiente un combate aéreo. Sobre este patrón, este señor desarrolla un parámetro, y es que dice que la supervivencia está directamente relacionada con la pérdida de la conciencia, con la capacidad que tenemos para percibir lo que está pasando y comprenderlo. A partir de aquí crea lo que se llama el ciclo de toma de decisiones en tiempo real, o ciclo Boyd, debido al nombre de este teniente coronel que se llama John Boyd. John Boyd desarrolla el ciclo ODA, por su nomenclatura, con dos O's, O-O-D-A. La primera O del ciclo ODA significa observación, la segunda O del ciclo ODA significa orientación, la tercera O del ciclo ODA significa, perdón, la D del ciclo ODA significa decisión y la A del ciclo ODA significa actuación. Con lo cual lo que John Boyd plantea es que tenemos un círculo de toma de decisiones en el cual primero tengo que observar, esa observación la oriento para tomar una decisión y actuar. Pero Boyd dice una cosa importante y es cuando actúo no paro. Cuando yo actúo lo que estoy haciendo a la vez de actuar es seguir observando lo que está pasando con la forma que yo tengo de actuar para volver a orientar, para volver a decidir y para volver a actuar. John Boyd decía que un piloto de combate ganaba cuando era capaz de mover su ciclo de toma de decisiones a mayor velocidad que el contrario, o cuando hacía este salir de su ciclo de toma de decisiones. Y esto se generaba por dos parámetros. Decía que el ciclo de toma de decisiones estaba basado en dos principios básicos: percepción y presión. Percepción es cómo yo percibo la información, la capacidad que yo tengo para recibir información, y una vez que la percibo, el tiempo que tengo para tomar una acción, para tomar una respuesta, está considerado como la presión. John Boyd decía que cuando lo que tengo que ejecutar voy a tardar más tiempo del que tengo disponible para hacerlo, aumentaba la presión en la persona. Y decía que cuando el tiempo que tengo para ejecutar algo disminuía del tiempo que tengo, era menor que el tiempo que tengo para ejecutarlo, bajaba la presión. Con lo cual, el primer principio es la percepción, que hace que a partir de ahí empiece a moverse el ciclo, que a partir de la percepción yo haga la percepción, plantearos que él lo hablaba como observación-orientación, observo y oriento, a partir de ahí puedo decidir y a partir de ahí puedo actuar. Lo voy a poner con un partido de tenis. Imaginaros que estamos jugando un partido de tenis. Lo que yo hago es cojo mi raqueta, cojo mi pelota, me coloco en mi posición de saque y lo que hago es observo. Observo dónde está el contrario. Y a partir de ahí oriento hacia dónde quiero
lanzar la pelota, decido dónde lanzarla y lanzo la pelota. Pero cuando yo saco no me quedo parado. Directamente cuando saco empiezo a observar qué pasa con esa pelota, qué es lo que el rival va a hacer. Y el rival lo que hace es responder a esa pelota. Con lo que en el momento en que responde yo vuelvo a observar hacia dónde viene la pelota, oriento lo que quiero hacer, decido qué hacer y vuelvo a actuar, vuelvo a mandar la pelota. Plantearos que lo que hay enfrente no son dos jugadores de tenis, son dos personas con dos ciclos de toma de decisiones que constantemente generan su rueda de toma de decisiones. ¿Qué decía John Boyd? El que hace rodar la rueda más rápido que el contrario o hace que al contrario se le salga la rueda, no sea capaz a terminar el ciclo, hace que comete un error por sacarlo de la rueda de toma de decisiones y ganaría el punto. Bien, esto es John Boyd, ¿vale? Estamos hablando de los años 50, es un parámetro muy antiguo que nos permite entender mucho mejor cómo actuamos. Y es básico, para actuar lo primero que tengo que hacer es tener la capacidad de observar y de luego orientar, ¿no? La percepción que hablaba John Boyd. Y luego, claro, está la decisión y la actuación. Desde que decido hasta que actúo hay un tiempo. Dependiendo de la capacidad que yo tengo para ejecutar lo que he pensado que quiero hacer y el tiempo que tengo para hacerlo, me genera más presión o menos presión. Por eso él hablaba de los dos patrones, el patrón de percepción y el patrón de presión. Ahora, nos vamos a los años 90. En los años 90, una experta en factores humanos es contratada por la NASA. ¿Para qué? Para estudiar la conciencia dentro de los pilotos de la USAF, del ejército del aire americano y de las personas, de los tripulantes de todas aquellas viajes que se hacían al espacio, que hacía la NASA. Y entonces esta persona, Mika Desley, desarrolla lo que ella llama la conciencia situacional y la desarrolla en 3 parámetros. Mika Desley decía que la conciencia situacional se desarrolla en 3 puntos. El primero es la percepción, el segundo es la comprensión y el tercero es la proyección. Y ella planteaba que la proyección es la que genera realmente la conciencia, el tercer nivel. Explicamos 3 parámetros. El primero es percibimos. Percibimos, ¿qué significa? Que yo veo los elementos que hay en el ambiente y soy capaz de denominar a cada uno de ellos. Soy capaz de decir qué nombre tienen cada uno de ellos. Imaginaros una persona que ve un tablero de ajedrez y que ve las piezas de ajedrez y sabe decir que eso es un tablero de ajedrez y sabe decir que eso son piezas de ajedrez. Decimos que tiene una percepción. Ahora, imaginaros que vamos a poner las piezas en el tablero y vamos a empezar a moverlas. El momento en que las movemos ya no tenemos que percibirlas, tenemos que comprender lo que estamos haciendo, tenemos que comprender por qué hago un movimiento o por qué hago otro movimiento. Es el segundo patrón, que es comprender la situación. Y a partir de lo segundo tenemos un tercer patrón que es la proyección. Mika Desley hablaba de que la proyección es proyectar a un futuro un estatus futuro y es generar a partir de aquí una evaluación, estados posibles y probables que se pueden generar. Mika Desley planteaba que la conciencia situacional es realmente el tercer nivel y que la pérdida de la conciencia situacional hacía que las personas bajasen a un segundo o a un primer nivel. Vamos a ponerlo con conducir, ¿vale? Vamos a coger a dos conductores. Vamos a coger a un conductor que tiene percepción y comprensión y vamos a coger un conductor que tiene percepción, comprensión y proyección. El primer conductor con percepción y comprensión va por la carretera y percibe todas las señales de tráfico. Percibe lo que es una señal que marca que 50 metros más adelante va a haber una rotonda. Y comprende lo que significa eso. Comprende que tiene que ceder la circulación a los vehículos que circulan dentro de la rotonda. Y entonces cuando llega a la rotonda para mirar cómo está la situación dentro de la rotonda y se incorpora a la rotonda. Ahora vamos al segundo conductor. El segundo conductor trabaja en tercer nivel. Trabaja en percepción, comprensión, proyección. Lo que hace es percibe, igual que el primero, las señales de tráfico, comprende que hay una rotonda dentro de 50 metros, pero cuando está acercándose a la rotonda, proyecta su imagen dentro de la rotonda, ve cómo van los vehículos, ve los huecos que hay, y lo que hace es colocar su coche entre los vehículos que van dentro de la rotonda sin llegar a parar. Simplemente va realizando lo que la circulación le marca, que es tengo que ceder el paso, pero puedo colocarme entre ellos de manera que, sin molestar al resto de conductores, no tengo por qué frenar. Proyecto cómo puedo seguir avanzando. Estos son los 2 parámetros de lo que es la conciencia. Con lo cual, la conciencia la vamos a estudiar como la capacidad que tenemos de comprender y proyectar lo que nos está pasando. Y a partir de aquí poder mucho mejor nuestra vida y los errores que cometemos. El autoconocimiento se basa en esto, se basa en que en cada momento seamos capaces a entender estos 3 parámetros y que cada uno de nosotros comprendamos en cuál de ellos está. Para ello, lo que vamos a hacer constantemente es simplemente trabajar los parámetros de la conciencia. En los siguientes vídeos vamos a entender qué es la conciencia en base a cómo percibimos,
a cómo comprendemos y a cómo proyectamos. Terminando en los patrones en los cuales entrenaremos cada uno de estos tres factores que nos ayudarán a tener un trabajo de autoconocimiento que nos permita percibirnos mucho más seguros, pero aparte ser mucho más seguros.